poco compartiré, a ver, espero que se vea, ¿no?, en la pantalla. Pues Santos Diamantino nació en el cantón de Huancané, provincia Subyungas del departamento de La Paz, Bolivia. Se formó a nivel profesional en la Universidad Mayor de San Andrés, cursó la carrera de filosofía del 2004 al 2010, posteriormente la carrera de antropología 2010 al 2015, asimismo realizó la maestría en educación centrada en la atención en la interculturalidad y lo plurilingüe, ¿no?, en el 2014 al 2018. En la actualidad es doctorante en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en la UNSA. También es docente universitario en la Universidad Pública del Alto, en las carreras de Historia, Sociología y Ciencias Políticas, docente en la Universidad Mayor de San Andrés, en la carrera de Filosofía. Ha escrito varios artículos en temas relacionados a la filosofía, a la política y a la educación. Tiene en su haber 2 textos publicados por la editorial Philos Anthropos, El fundamento del utilitarismo y El catarismo histórico. Entonces, de manera muy breve, pues, se podría decir, ¿no?, es la biografía, pues, del Magíster Santos Diamantino. Pues es una alegría también que haya aceptado la invitación del centro y de mi persona para que nos pueda compartir ¿no?, sobre epistemología y derecho. Muchas gracias, Santos. Puedes Hola, empezar cuando tú quieras, Santos. hola, Lenin. Eh, Jóvenes y señoritas, ¿cómo están? Muy buenos días. Bueno, ya acercándonos al mediodía, pues contento acá de volvernos a encontrar después de muchísimo tiempo. Estoy muy complacido por este momento de intercambio de ideas. No obstante, es importante tomar en cuenta siempre que estos espacios sirven para la formación tanto de las personas en su ámbito nociológico como en sus ámbitos netamente cotidianos, ¿no? Y en ese sentido quedo muy agradecido acá a la invitación y de esa manera poder ver la forma de poder dialogar en torno a esta temática que de inicio no es, como les dije, no es abordado ya, pero desde ya quedo muy agradecido. Espero que se vea la imagen para podernos ayudar, ¿no? Se Un ve, poquito. Muy bien. se ve la imagen. Bueno, yo más que hablar del plano histórico y demás, del plano y demás, o sea, del plano que tiene que ver con la parte cultural y demás, me voy a centrar en lo que ontológicamente se entiende por epistemología jurídica. En los diversos debates que se tiene uno a nivel internacional, se habla mucho de filosofía jurídica y de antropología jurídica, que es donde mi área ha desarrollado. Ambos tienen una connotación diferente, ¿no? Tanto en el ámbito conceptual, en las ciencias humanas, como en el nivel aplicativo, en las ciencias sociales. Tenemos un bagaje muy interesante de conceptos que nos van a llevar a distinguir a lo que hoy nos está convocando. Ya, creo que una de las vertientes, no creo, considero que una de las vertientes fundamentales en el quehacer académico es la formación conceptual. Si uno no tiene claro la idea a qué se está refiriendo, tú podrás decirle antropología jurídica, sociología jurídica, politología jurídica y demás. Pero si uno no tiene claro los conceptos que hacen ser a esta, entre comillas, línea del conocimiento, estamos perdidos.
Vamos a decirle a todo que es todo. Hay que darle un espacio de distinción. En las ciencias sociales se le denomina, yo le denomino sobre todo, ellos hablan de clasificación, pero yo prefiero hablar de taxonomización. Muy importante para la distinción. La epistemología jurídica en ningún momento se adscribe a un movimiento social. Porque la epistemología jurídica es un método. Lo primero que hay que distinguir. La epistemología jurídica cuestiona, no describe, tampoco te soluciona. Es un método que te proporciona herramientas. Cuando hablaba con profesionales en este ámbito, en el colegio, el ICALP, ¿no? Instituto del Colegio de Abogados de La Paz, en un taller les decía esto. No te soluciona nada, y es menos ni te describe. Te propone conceptos que te llevan a la reflexión. Y eso tiene que ir formándote, es un proceso. El tema es si es posible este tipo de conocimiento epistemológico dentro de las ciencias jurídicas. ¿No? ¿Cuál es esa forma? ¿Cómo se estructura? Son preguntas de inicio que te van a dar. Ahí es el tema. O sea, por eso les decía, no es una solución a nada, es un método. Y la idea que la epistemología jurídica te incide a preguntarte, pues, ¿cuáles son esas maneras nosotros como seres humanos, nosotros como profesionales, de presentarnos ante la sociedad? Hay formas. Esta mañana tuve un diálogo con un profesional del Chaco y él me decía que hay una distinción entre chápaco y chaqueño. No es lo mismo. Y me hacía una descripción epistemológica de atribución bajo un paradigma de evaluación. Por eso vuelvo a recalcar, la epistemología jurídica no te responde nada, te da un proceso, te da un camino. Y aquí vamos a 3 preguntas, y es más, seguimos. La epistemología jurídica te pregunta cómo el ser humano se relaciona con la naturaleza o con la realidad. El tema aquí es cómo concebimos ese conocimiento. ¿En qué posición estás? ¿En el de sujeto o en el de objeto? Y de esa manera podremos, si nos ponemos, como dice nuestro amigo Ernest Cassirer, en la autopoiesis, o en la autognosis, en este caso, cómo esa realidad externa impregna en nuestra conciencia, o cómo ese conocimiento externo en la cual se resuelve un problema y se toma como verdadero, llega a nuestra mente. Esas son las vías para tratar de ver este proceso epistemológico que te propone la epistemología jurídica. No podemos meternos en temas de adscripción, porque es un trabajo de ciencia social. No podemos meternos en temas de adscripción política, porque ya hay una parcialización. Al respecto, el autor George Gadamer, en su texto El espíritu científico, habla del proceso de la geometrización, del pasar
de un estado netamente abstracto a un estado netamente concreto. Y ese es el trabajo del cientista. Creo que ahí es una de las primeras bases en la cual se remoza la epistemología jurídica. En ese entendido, si ustedes que son de derecho, seguramente han debido ver, o si no es el caso, o los de otras áreas, como saben que hay dos alas, yo le llamo dos ejes, el llamado jus naturalismo y el jus positivismo. Pero no como una línea histórica, ni una línea del tiempo donde dice tal autor, no, sino como un hecho que te interpela, como un fenómeno que se trata de impregnar en nuestra conciencia. Y te pregunta, por ejemplo, ¿cómo llegamos a considerar una ley verdadera? Más allá de los cánones que tiene el positivismo. ¿Qué es justicia? ¿Dar a cada uno lo suyo? ¿Qué es lo justo? ¿Cuáles son las salidas al ser jurídico y al deber ser jurídico? Son preguntas que la epistemología te pone en la mesa. El ser y el deber ser, que ya más adelante seguramente lo voy a ver, en Immanuel Kant se ve reflejado. Ustedes me dirán, pero eso que no se ve pues en el mundo andino, por favor. No te establece nada la epistemología jurídica, sino te interpela. El cientista no puede centrarse o no puede escribirse porque su visión empieza a ser sesgada. Hablamos de la neutralidad. En ese sentido, vamos a poder trabajar conceptos que son netamente epistemológicos. Si no, no estamos hablando de epistemología. Mi profesor Giorgio Quezza me decía, ser neutro implica ser frío ante un fenómeno social. Las ideologías en el justnaturalismo serán demostrables, te pregunta. Pues les decía, no hay pues justificación para adscribirse cuando un cientista, cuando alguien se considera cientista social, político, ¿no? Jurídico, si quieren. ¿Las ideologías son demostrables? Jóvenes, ninguna ideología se ha demostrado hasta el día de hoy. Demuéstreme una. Sí hay ideas, que es diferente, que se han llegado a concebir. Me ha gustado la exposición como lo hace José Sajama, a quien mando un saludo. Pero en la arqueología, mi querido José Sajama, hay 5 tipos de aylus. Hay que revisar un poquito más. Recomiendo leer a Bernardo. Trabajo arqueológico muy, muy interesante. Estamos hablando de arqueología, por si acaso. Y es más, dentro de la arqueología también hay paradigmas. Y él está dentro del paradigma, si no me equivoco, el procesual. Y explica esos 5 tipos de aylus, solamente hasta 1952, perdón. El tema discursivo, vuelvo a recalcar, no entra en una epistemología jurídica.
Vuelvo a este punto. El justnaturalismo también te pregunta si hay unión o ruptura entre un hecho y los valores. Muchas veces nosotros, al ver, le damos más valor, le damos más importancia por el sentimentalismo. Ahí te da un paso también esta postura. Y espero que lo descubran ustedes, que están seguramente en esta línea. 3 ideas te plantea para la discusión dentro de este eje: justicia, utilidad y seguridad. La justicia nos propone, nos da utilidad, de alguna manera cierto tipo de convivencia, y es más, cierto tipo de armonía y seguridad. Este eje también te pregunta si el bien y el mal adquiere pues un carácter universal. Haciendo un trabajo de campo yo hace un año atrás, antes de la pandemia, con los Takana, me daba cuenta, por ejemplo, que la justicia, o lo que entienden ellos por justicia y por verdad, es diferente a cómo entiende pues el mundo aymara. Y tomen en cuenta, jóvenes, que el mundo, que Bolivia no solamente es Ande, es Chaco y Amazonía. Y Amazonía es el 51% del territorio boliviano nacional. Por eso es que a veces uno entra en crisis cuando te hablan de categorías universales. Y ahí es donde adolece la filosofía. Y debería estar con más ahínco la antropología o la sociología en el tema etnográfico, en el tema etnológico, donde haya métodos cualitativos y cuantitativos. Otro de los temas que te va a proponer el justnaturalismo a la luz de la epistemología jurídica, si es cognoscible. Cuando el hombre racionaliza. Hablando con psicólogos, por si acaso la psicología política te propone unas líneas de evaluación de la racionalidad del ser humano. Y ahí te pregunta, ¿cuándo el hombre es racional y cuándo no lo es? Cuando uno está de rabia, está sacado de onda, como algunas veces nos decimos, la pregunta es, ¿seremos racionales? Nos dejamos llevar. Y eso a nivel humanidad, no es que el europeo es frío o el boliviano es sentimental, ¿no? Chuima, ¿no? Ojalá chuima, dicen muchos. Porque no siente, ¿no? Todos. ¿Hasta dónde? Otra pregunta que la epistemología jurídica te propone. Otra, el tema del reposo moral. Costumbres, entendido la moral como costumbres y normas que se consideran buenas para dirigir o juzgar el comportamiento de las personas o comunidad. La moral, de alguna manera, tiene cierta tendencia a lo que José también mencionaba, el tema del derecho consuetudinario, que por cierto, les sugiero revisar los textos del doctor Marcelo Fernández, los trabajos de aplicación del tema indígena y demás que tiene en el sur y en Potosí sobre todo, ¿no? Revísenlos para que un poquito abrir el panorama. A partir de aquí, se puede hablar de una organización jurídica. Si por lo menos estos 7 puntos los reflexionáramos, podremos tener un acercamiento
a uno de los ejes que propone el naturalismo dentro de lo considerado epistemología jurídica. Si no, estamos hablando de otras cosas, ¿no? El positivismo, a ver, para quien no me digan que estoy hablando por hablar, ¿qué recomiendo? Y aquí no me digan, los textos andinos o textos del Chaco. No, 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 no. Van a ser el profesional tiene que ver a nivel global, holístico, a esa palabra que no gusta a muchos, ¿no? Gustave Rabruch, uno de los que pueden ver. Lon Fourier también, ¿no? El mismo Eric Wolf te habla de estos aspectos. Y toda la escuela de Salamanca que tiene en España va a encontrar, donde va a estar uno de los que va a reflexionar en el siglo XVI, Francisco de Vitoria, son los que básicamente van a tocar estos temas. Y es más, la Iglesia Católica en ese año hizo un concilio, se llama el Concilio de Trento. En ese concilio se toca pues lo que yo te hablo, lo que acabo de hablar, el tema del reposo de lo moral. Pero no como solución. Revísenlo. Después está, hay un autor, Alexis Schumpeter se llama, ¿no? O Schumpeter, como se lee. Él, de la misma manera, va a tocar el tema de la organización jurídica, que también responde a la escuela de Salamanca, juntamente con Hatch Tunison. El tema de la epistemología jurídica es que te hacen ver como un proceso, no como resultado. Por eso hablo como método. Y yo creo que los peritos en el derecho la tienen que tener clara a este punto. Por eso son investigadores. El tema del dispositivismo, voy a tratar de agilizar por el tiempo, separa, ¿no? ¿Cómo separa el tema de lo moral del derecho? ¿Cómo? La palabra cómo va a ser elemental porque te va a llevar a la ubicación, a la descripción y al análisis del problema o del fenómeno en cuestión. Y eso te va a evitar ser pues moralista, que así debe ser, no debe ser así. La idea es pasar de la opinión a la episteme, no quedarnos en la doxa, en la opinión. Claro, el positivismo como desde la idea que tiene Saint-Simon y Comte, ponen tres fenómenos dentro de la epistemología, que es la norma, el hecho y el valor. ¿Cómo generar una norma? ¿Por qué generar una norma? ¿Para qué generar una norma? Y de esa manera ver cómo va a repercutir en los hechos y si luego, si esto va a ser o no va a ser legitimado o valorizado en este caso. Y esta visión de la epistemología vista desde el positivismo es pues realmente antiquísimo. ¿Ya? Y podemos ver incluso como lo pongo ahí en el inglés Thomas Hobbes, lo podemos ver en el mismo John Stuart Mill a quien yo he trabajado, en Jeremy Bentham, que era su maestro, el tema de la construcción de una moral.
luego determinada norma. Luego ya verán que Kelsen seguramente que es el más clásico, ¿no? ¿Qué atribuye la epistemología jurídica? Primero, generar conocimiento científico. ¿Cómo? Viendo su naturaleza, lo que pregunté al principio, sus posibilidades, sopesando los alcances y, sobre todo, viendo cómo se fundamenta. Para ello, el profesional que se va a dedicar o que por lo menos va a tener la dicha de usar estos temas, tendrá que preguntarse cómo conocer cuáles son esas fuentes, ¿no? Cómo diferenciar lo verdadero de lo falso, que hasta el día de hoy es una discusión. Les recomiendo leer a Friedrich Nietzsche, el libro Genealogía de la Moral. Y los tipos de conocimiento, ¿cuáles son? Para así, vuelvo al método, identificar, acopiar, desarrollar y luego hacer una hermenéutica. No siempre lo verdadero va acompañado de lo justificado. No siempre. Ustedes ven lo que pasa con los medios de comunicación. Son coyunturales. Te sacan por verdadero una noticia. Te hacen creer que es verdadero, aún sin que el mismo haya justificado. Y ahí el gran problema. Te hablaba de Kant. La crítica de la razón pura, que es un texto muy interesante, tedioso de leer, sí. Él piensa que en la modernidad ya la idea es buscar certezas y para ello la epistemología ayuda. Y la pregunta que te planteas, ¿no? Si es posible reconstruir la metafísica como ciencia. ¿Cómo ciencia? La metafísica, imagínate. Eso tomando la idea del jus naturalismo. ¿No? Y la pregunta que te incide a ti mismo, que te dice, tienes que preguntarte, ¿qué puedo saber? ¿Y hasta dónde puedo saber? Y es más, y luego, ¿qué debo hacer? ¿Qué me está permitido esperar? Más allá de lo religioso. Laszlo Laudan, este autor, dice, apenas existe como un área de investigación reconocida. Ha habido muy pocos estudios sistemáticos acerca de la cuestión de si las normas existentes podrían ser cambiadas para mejorar la probabilidad de obtener verdaderos veredictos. Ahí está, pues. Les dije que la epistemología jurídica es un método. El claro ejemplo es ese. Laszlo Laudan, léanlo si pueden. Muy interesante. Para cesar esta parte, la epistemología jurídica está en proceso de construcción. Y es más de cuestiones de relación si la afirmación de algo, la proposición, no implica que la misma sea justificada. Una verdad por casualidad no está epistémicamente justificada, lo que les decía. Por ejemplo, la medicina tradicional. Yo sé que me cura, por ejemplo, la coquita, nuestra sagrada hoja de coca, como dicen mis hermanos de los yungas, para el dolor de estómago. Pero imagínate que sea otro malestar dentro de tu estómago.
Entonces, para eso necesitamos a la ciencia. Por eso la epistemología es importante. Una verdad por casualidad no está epistémicamente justificada. ¿Cuál es el procedimiento para enfrentar la verdad? Te sigue preguntando. Los peritos en derecho tendrán que solucionar esta gran pregunta. Jóvenes, señoritas, la ciencia, la epistemología jurídica, tiende a la ciencia. Luego retoma como proceso, porque es un camino, y de esa manera llega a considerar eso método científico. Ahora hay otro problema. Mi esposa es física. Las veces que hablo con ella sobre conocimiento científico, cuando nos chasqueamos, ¿no? Nos imaginan la pelea. Ella, como física, va al grano, es concreto. Yo soy uno que va metiendo problemas de aquí por allá. Y cuando hablamos de conocimiento científico, ella pues tiene bien claros los conceptos. Por eso digo, en la epistemología jurídica es un método como tal, que el criterio matemático, jóvenes, no es el mismo para un físico o un biólogo, por ejemplo. Yo lo palpé en su laboratorio. Por eso hay que saber bien construir los criterios. Por eso me llamaba muchísimo la atención cuando se habla de la Constitución de las 36 naciones. Yo como antropólogo sé que hay más. Los procesos de verificación que son confiables para ciertas áreas del conocimiento pueden ser inútiles para otros. A mi física que está ahí en la casa le hablaré a ver de la decatupla que plantea, ¿cómo se llama? El que acaba, Mario Bunge. Se me va a reír. Porque esa decatupla es para la construcción de la lógica matemática. Por eso la epistemología es importante. Dentro de las ciencias sociales, ya para finalizar y para no aburrirles mucho con mis crisis existenciales, también es diferente la epistemología jurídica. Aquí tal vez podemos retomar algunas ideas que dijo José, ¿no? ¿Cuál es la especificidad de lo jurídico en las sociedades indígenas? Aquí sería bueno, solo con esta pregunta yo invitaría a mi queridísimo amigo Pedro Pachaguaya. ¿Estamos ante prácticas jurídicas diferentes a las del derecho nacional frente a un sistema normativo alterno y vigente? ¿Estamos haciendo la epistemología jurídica? Estas preguntas. ¿O nos encontramos solo ante expresiones fragmentarias de un derecho consuetudinario, pero que no logran constituir un sistema propio? ¿O se trata únicamente de un derecho tradicional destinado a desaparecer? Yo solamente les quiero decir con estas tres ideas para finalizar. Yo sé que hay muchas más cosas que decirles, que me gustaría citarles autores. Saben, la epistemología jurídica tiene una idea, ¿no? Tiene una intención. Como les dije al principio, no es establecer, menos adscribirse. La idea es comprender el orden social y los sistemas legales que imperan pues en un grupo humano. Para eso tienen herramientas, ¿no? La etnografía, la etnología, que de ahí hay otras todavía. Y ver a partir de ahí, o identificar, como pongo ahí, procesos, entre comillas, confiables. Y por último, la justificación de inferencias que nos llevan a la verdad de las proposiciones. Justificar cada idea. ¿Por qué? ¿Para qué? A eso propone una normativa. Ay, perdón, no sé qué hice. A eso hemos llegado, ¿no? Básicamente, yo
por lo menos no voy a decir que soy un investigador de la epistemología jurídica porque estuviera mintiendo, ¿no? Pero sí tengo un acercamiento hacia estas líneas y demás. Ahora, ¿cómo dejo de compartir para que ustedes no se abusen con mis diapositivas? Se me fue. A ver. Ah, aquí dice De dejar compartir. compartición. Ay, ¿no? Sí, sí, dejar de compartir pantalla. Ahora sí. Eso, básicamente, miren, yo no les quiero dar soluciones. Solo mostrarles que la epistemología jurídica no es una resolución. Es un proceso, un método que te lleva hacia algo. Bueno, no os quiero aburrir más. Seguramente el estómago está ahí gritando comer. A ver, si hay algo que quieren dialogar, Eh, nos daremos un tiempo. ok, mi estimado Santos, pues muchas gracias por la reflexión, ¿no? La reflexión crítica que es necesario en la academia. Hay dos preguntas en el grupo de WhatsApp de la conferencia. Uno es de Pilco Márquez Zulma. Buenas tardes, licenciado. Mi pregunta es, ¿epistemología adopta un método o una teoría nueva que imposibilita el conocimiento, el retorno a las estructuras del saber anterior? Es la pregunta de Pilco Márquez Zulma. Después la otra A ver, pregunta de Hugo León. Buenas tardes, o hay que lo dejamos y lo sí, puedes, prefiero mi responder esta estimado por su Santos, grado de por la segunda importancia. pregunta. No, esta pregunta me llama mucho la atención. Pues la epistemología, como le dije al principio, es un método. Lo dije y lo vuelvo a recalcar. La epistemología ligada a la jurídica te pregunta si es posible un tipo de conocimiento, nada más. Y en este caso, un tipo de conocimiento jurídico. Y tendrás que preguntarte, mi queridísimo amigo, ¿qué forma tiene ese conocimiento? ¿Cómo tú, como profesional, lo llegas a estructurar? Y es más, ¿cómo lo presentarías esa idea ante la sociedad? ¿No? Y yo creo que si empiezas a preguntarte desde esos puntos de vista, vas a poder entender el aporte de la epistemología ligada a la jurídica, ¿no? Yo creo que va, si se ascribe, sí, para eso están muchos, no tanto de lo cualitativo o cuantitativo, sino que entres tú, lo he sugerido, Ernest Cassirer menciona el tema del concepto de lo autognosis. A ver si te ayuda ese concepto. O revisa Wayne Dyer, que también habla de ese tipo de esas zonas oscuras que tenemos que no podemos sacarlas, pero que están ahí y que nos llevan a un proceso que nosotros como pueblos indígenas le llamamos el derecho consuetudinario. Es curioso. O sea, es muy curioso analizar esta parte mitológica. Eso, mi querido amigo. Ok, la otra pregunta de Hugo León. Dice, buenas tardes, licenciado. ¿Cuáles son los paradigmas de la epistemología jurídica en el ámbito indígena? Creo que eso sí va para José y también para ti, Santos, ¿no? Si A ver, existe, ¿no? En este caso, paradigmas. eh, yo considero que para los paradigmas epistemológicos, primero hay que ver si estamos metidos en las ciencias humanas o en las ciencias sociales o en las ciencias naturales. Mi querido Hugo León, como lo dije hace rato, si pensamos en un concepto como método científico, ya vamos a ver que hay varios tipos de procedimiento. El tema aquí es que yo te planteo es, querido Hugo León, ¿cuál tú eliges? Muy bien, elijo en las ciencias sociales. Oh, entonces vamos a ver algunos tipos de paradigmas, como por ejemplo,
vamos a ver el tema de la hermenéutica jurídica, ¿ya? El tema de la hermenéutica jurídica, y vamos a ver al lado de la misma el tema del materialismo, el tema del funcionalismo, el tema del estructuralismo. Ahora tú me dirás, ¿con cuál de esos paradigmas te quedas para ver el tema indígena? Ese es el tema. Saber ubicarse en el enfoque y en el paradigma. Ahí va. De ahí saldrá tu resultado, ¿no? Vuelvo a recalcar, en la epistemología no se centra en sentimentalismos, ¿no? No se centra. Por eso hablaba del proceso de diagramación, ¿no? En Gastón Bachelard. Eso diría mi querido amigo. Muchas gracias, Santos. A ver, aquí hay otra pregunta. También Hilda Zubina Limachi. ¿Será que los habilito el micrófono? Puedes preguntarlo también al magíster o a José Sajama. Creo que Hilda Zubina Limachi, lo puedes entrar tu micrófono, ¿no? Si pudieras hacer la pregunta. O te lo leo también. Dice, buenas tardes, licenciado. ¿Cuáles serían los paradigmas adecuados en constante en aplicación? Algo por ahí, si no me equivoco. Está en el Zoom, en el chat. Ok, mi estimado... Querida Hilda, okay. Hilda, mira, te agradezco. Una de las cuestiones que siempre me ha llamado la atención es el tema de la aplicación. ¿Cómo aplicamos? Yo te consulto de la otra manera. ¿Qué tanto estás tú dispuesto a aplicar? Lo que sucede es que muchos de nosotros, cuando uno está en la... Yo, por ejemplo, para que no pienses que la cosa es difícil. Cuando uno estudia filosofía, ve que muchas veces no se aplica muchas cosas. Pero a medida que va pasando el tiempo, hay ideas que están en la cotidianidad. El tema es, como dice en las ciencias sociales, ¿cómo observas? ¿Cuál es tu lente? Y es más, ¿en qué posición estás? ¿En la de sujeto o en la de objeto? El día que te ubiques en un lugar, podrás aplicar lo que tú estás pensando. Hay una teoría que yo la he denominado filosofía antropológica. Y me ha gustado mucho que José haya hablado del tema de la visión del derecho consuetudinario. Los pueblos indígenas, en su mayoría, reflexionan. Y hay una frase que no sé si ustedes han oído, que justamente es de Silvia Rivera Cusicanqui, y en ella pone una frase que es netamente epistemológica, y por eso te digo que se aplica en la realidad. Y esa frase que también es escrito en el taller de historia oral andina, por ejemplo, dice, eso es lo que dice el texto. ¿Qué quiere decir? Mirando al pasado para caminar por el presente y el futuro. Esa frase del y es una frase epistemológica, porque lo está situando al ser humano. Ahora, ¿a qué paradigma responde? Buena pregunta. Al paradigma sociocrítico. ¿Por qué? Está imbuyéndose del tema social y es más, con una reflexión teórica. Y es más, pasa a un estado llamado la crítica. Entonces hay un paso, hay un proceso. Es una reflexión tomado desde una visión justnaturalista, claro, en realidad, ¿no?
Gracias por tu pregunta, querida Hilda Rubina. Otra pregunta también de Mayra Huanca Vargas. ¿Lo puedes habilitar tu micrófono, Mayra? Para que tú lo hagas la pregunta y no sea que yo te lo lea. Mayra Huanca Vargas, si no me equivoco. A ver, Mayra, si me escuchas, entonces doy lectura a tu pregunta. Mayra, ok, Mayra Huanca Vargas pregunta. Ahí está. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes. Hola, Mayra. Sí, mi pregunta era para el licenciado, era sobre la epistemología, sobre, en realidad consideraríamos que la epistemología no es una verdad, sino que conocimientos que podríamos utilizarlo como herramientas para entender lo que es la definición de epistemología jurídica. Es lo que he llegado a comprender durante todo este proceso. Gracias. He sido un chenco total, creo. Está bien, querida. A ver, vamos a, querida señorita Huanca Vargas. Lo primero que quiero que tengas en cuenta, la epistemología jurídica, como su misma palabra, ¿no? Denota, pues, que es un área de la filosofía del derecho. Es un área de la filosofía del derecho. Su objetivo es identificar lo que decía, ¿no? ¿Qué cosa más identificar? Procedimientos que sean, pues, confiables. Bajo la idea de que esta creencia, si ven el término, acerca de un fenómeno o un hecho jurídicamente relevante, pueda, pues, considerarse verdadero. Eso es la epistemología jurídica. Ahora, para provocarle a nuestra querida amiga Huanca, la confiabilidad de estos procesos es lo que tú tienes que cuestionar con esas preguntas que te acabo de dar. Y es más, una vez que tú empieces a trabajar, tendrás que justificar cada idea y que llegue de alguna manera a confluir o a concluir en una verdad. A eso yo le llamo, pues, una normativa epistemológica. Seguramente los abogados deben trabajar eso, porque en la filosofía del derecho te dice eso. Conste. Ya Hegel lo propone. Conste. No estoy hablando, no me estoy inventando, estoy dando autores por eso. Gracias, querida, estimada Huanca Limachi. También tenemos otra pregunta de Eliseo Apaza Durán. Eliseo, por favor, lo puedes activar tu micrófono y pues nos realizas tu pregunta, ¿no? Sería bueno que tú lo hagas. Eliseo, si me escuchas. Muchas gracias, doctor. Antes de empezar, felicitar al segundo expositor. Yo no tenía mucho conocimiento en esto de la epistemología, tenía muchas dudas y he salido bastante de esto, ya que había sido un método, un camino, ¿no? Una vía para llegar a un objetivo en el tema, más que todo para mí, en el derecho. Mi pregunta es esta. ¿Cómo lo ve usted? Creo que veo que también es aparte un analista grande, a lo que vi en su exposición. ¿Cómo lo ve usted la constitución política actual que tenemos? Si será que se ha hecho el camino correcto o el método de la epistemología para poder crear, digamos, esta constitución política del Estado, ¿es adecuado? ¿O es que también hay muchos que no aplican o hacen una pequeña copia, ¿no? Y como nosotros bolivianos, creo que deberíamos tomar esa vía y como usted dijo hace un instante, habías respondido a una compañera, que debemos pescar la verdad. Volviendo al tema, ¿cómo lo ve la Constitución Política del Estado según su persona? Gracias. Eliseo, cada palabra tuya es un puñal en mi corazón. Mira, a ver,
no es que me quiera escapar de la pregunta, pero te voy a decir, hay un texto que es de Paul Almeida, ¿ya? Eliseo. Tú puedes revisar ahí cuál es la evaluación que se puede hacer para determinar en una constitución. Yo sé que ha comenzado este proceso finalizando el 2006 hasta confluir en febrero del 2009. O sea, a mí siempre me ha llamado la atención el tema del diagnóstico. No puedo decir en este momento, estimado Eliseo, si se ha trabajado de manera correcta o incorrecta. ¿Por qué? Porque esos antecedentes que hacen ser a cada discusión de cada artículo ya es un verdadero problema. Porque para comenzar, cuando uno revisa todo el texto y sin formación académica, pues te parece muy lindo, ¿no? Lo plurinacional. Venga de donde venga, ya es algo que te cautiva y te motiva. Paul Almeida te dice, para que se haga una constitución, mínimo pues se tendrá que ver o se tendrá que hacer una lectura de los movimientos sociales, no de esos movimientos que se han convertido en partidos políticos. Es decir, a ver, Movimiento Revolucionario Tupac Katari, ¿es un movimiento o es un partido político? Movimiento al Socialismo, ¿es un movimiento o es un partido político? Movimiento de izquierda revolucionaria, movimiento nacionalista, ¿es un movimiento o es un partido político? Primero había que distinguir esos ejes. Segundo eje que te pongo para la evaluación de la Constitución y por artículo. El tema de lo étnico, el tema de la nación, el tema de lo originario y el tema de la nacionalidad. ¿Cuáles fueron esos pasos? ¿Hay una explicación? Todo lo que sale de la vicepresidencia siempre va a ser, ¿cómo va a ser? Está bien hechito, que está bien lindo, que sí, que esa. Cada panadero alaba su pan. No hay que olvidarse eso. Pero la tarea de ustedes y de nosotros es mantenernos en el centro. Cuando revisaba el catarismo histórico, revisaba a los cataristas, me ponían una idea que era la democracia intercultural, que ya se había puesto también en la Constitución Política del Estado en los años 90. Yo pensaba pues, que era netamente, que respondía a esa época. ¿Saben? Esa propuesta la encontré en el año 1938. Y eso lo han atribuido al indianismo y al catarismo. El tema de la reconstitución de los pueblos, volver al Tahuantinsuyo, no es una idea nueva. Hay que revisar, hay que hacer archivo de hemeroteca, hay que hacer investigación de hemeroteca y todas las tecas que hay, ¿no? Dentro de la investigación documental. Y además, mi estimado Eliseo, con tu prepuesto digo, te decía, cada palabra es un puñal. Ya habrá la oportunidad de la Constitución de algunas veces. El año 2019, 18, me tocó trabajar con el tema de la discriminación y racismo con la ley 045. 10 meses antes yo le he dado palo a esa ley. Porque en ningún momento sanciona, solo concientiza. ¿Pero para qué quieres una ley así? Te preguntas. Y cuando tú revisas la Constitución, te pones ciertas cláusulas en el tema
de la discriminación. Por discriminación se entiende tal cosa, por homofobia tal cosa. Cuando han hecho la 007 de transfobia, homofobia, con la 046, ¿qué pasó? Con el tema mujer y con el tema niño ni adolescente. ¿Cuál es la relación con la Constitución? Van a ver que ya hay muchas cosas que evaluar. Y en el tema aplicativo, ¡ay Dios! Es un dolor de cabeza. Para comenzar, los comités no funcionan. No funcionan. ¿Por qué no tenemos un líder que tenga los cojones bien puestos, ¿no? Y podamos tener clara, y podamos tener un lugar donde se pueda concientizar. La Constitución adolece ahí, en el tema aplicativo, comités. En el tema de brigadas, peor. Yo te lo hablo porque he hecho trabajo de campo. Pero con ese momento, cuando tú les hablas lindo de la ley, que es así, que es así, que podemos proceder así, aquí duele. Porque muchas veces lo que está escrito en el papel se escinde de la realidad. Solamente estar con los tacanas me ha enseñado otra realidad. Otra realidad. Vean cómo castigan ellos, se dicen, a ver, cómo los castigan a los que roban. Y en el alto, cómo castigan. Y en los yungas, cómo castigan. Y la Constitución dice, no se le debe hacer eso, por el tema de derechos humanos. Pero Eliseo, te estoy diciendo algo que realmente no llega a responder tu pregunta. Tu pregunta es inmensa, hermano. Hay que reflexionar en nuestra oportunidad y pues yo te agradezco y lo voy a tomar como un desafío más. Y te agradezco. Es una gran pregunta, de verdad. Es una gran pregunta. Que no me atrevo a responderle así porque es muy complicado hablar de nuestra Constitución en la actualidad, desde mi punto de vista, ¿no? Científico sobre todo. Mi estimado José Sajama, algo que quieras comentar, no sé si lo quieres realizar sobre alguna de las preguntas. José, creo que ya se tuvo que retirar, parece. A ver. Entonces, hay otra pregunta de Grisel Gutiérrez. Grisel Gutiérrez pregunta, ¿no? ¿Por qué normativa epistemológica? Mi estimado Santos, creo que es... ¿por qué normativa epistemológica? ¿No? Normativa epistemológica. Qué lindo, ¿no? La normativa epistemológica, perdón, ¿quién me preguntó? Bueno, la señorita. Hay que decirle que... Es Grisel Gutiérrez. Grisel Gutiérrez. A ver, la normativa epistemológica en el conocimiento es lo que te he venido diciendo, ¿no? Es el proceso de confiabilidad que se tiene en una inferencia, en un razonamiento que se tiene por verdad. Para que me entiendas, la confiabilidad de estos procesos epistemológicos implica, mi estimada amiga, de manera fundamental la justificación de razonamientos que concluyen la verdad de proposiciones. Es decir, generar pues un modelo que haya sido producto de una normativa. ¿Ya? Entre otras cosas, a eso yo le llamo normativa epistémica. Pero para eso tienes que retroceder a lo que dije más antes. Que el objetivo de la epistemología jurídica, es identificar los procedimientos que yo digo que son o no confiables. Y luego ver si esas creencias o esas resoluciones acerca de ciertos hechos jurídicos son relevantes y se les puede considerar verdaderos. A partir de esa resolución se le puede llamar a eso normativa epistémica. Eso, mi estimada amiga. Ok, después tenemos en el chat del Zoom de Godoy Ramos.
según lo explicado, la epistemología podría ser una buena arma para impugnar un juicio en una demanda en la actualidad. Totalmente, querido Godoy Ramos, totalmente, seguro de lo que te estoy diciendo, totalmente. Mira, los abogados frecuentemente, bueno, algunos abogados que conozco, con los que tuve una charla en el ICAL, les decía, ¿cómo llegas tú a una resolución? ¿Te dejas llevar por tus sentimientos o por tu visión científica? Porque tus resoluciones no pueden estar escritas el día, eso también les voy a decir, el día, jóvenes, caballeros, señoritas, gilatanacas, cuyacanacas, el día que se adscriba en un lugar pierde seriedad, no tiene cientificidad, están en otra. Eso deja de ser lo que me ha preguntado hace rato la compañera, una normatividad epistemológica o epistémica. Hay que ver esos procesos. Vuelvo a lo que les dije al principio. Es importante ver, por lo menos desde el naturalismo, cómo nos llegamos a considerar una ley verdadera, cómo la justificamos, cómo llegamos a resolver el ser jurídico y el deber ser jurídico. Y recalco, el día que te escribas pierdes. ¿Por qué? Lo que dije, las ideologías no son demostrables. Las ideologías no son demostrables. Ahí pierdes si quieres hacer rigor científico. Eso. Ok, otra pregunta también es de Alejandra Llana. Si no me equivoco, menciona, ¿no? Tomando en cuenta el concilio de la religión católica de Trento, ¿por qué se relaciona como reposo y no como solución? Ok, creo que en algún momento la exposición salía algo, ¿no? Mi estimado, depende de ti si lo quieres responder. Está apagado tu micrófono, mi estimado Santos. Ahora sí, no, disculpa. Mira, el concilio de Trento, yo siempre dije, o sea, no porque sea la Iglesia Católica, ¿no? Vamos a escindir. La Iglesia Católica en la Edad Media, que dicen muchos capos, la edad del oscurantismo, no tienen visión crítica de lectura. Lo mismo cuando me dicen que Sampieri fue superado. Discúlpenme. Si fue superado, hay que explicarlo por qué fue superado. El oscurantismo, ¿por qué no se dio lugar? No. La academia no se ha preocupado en otras cosas, que es distinto. En la Edad Media hubo muchos aportes jurídicos. Lean a los padres de la Iglesia. Lean a ver a San Agustín, San Borromeo, Santo Toribio, el gran filósofo católico Santo Tomás de Aquino, el Angelicus, que dice que tenía su mesa y como era bien gordito, para él solamente se le habían hecho una mesa así redonda, pero para él se le habían puesto para que meta su estomaguito. A él lo han expulsado varias veces por sus ideas. Pero bueno, volvamos a la pregunta, ¿por qué el del Concilio de Trento? ¿Por qué dije que en realidad recae en la idea del reposo? Miren, compañeros, la idea, ¿me están escuchando o se me ha salido? Te estamos Estoy ahí, escuchando, ¿no? en este. Sí. Perdón. El Concilio de Trento va a aportar en el tema de la epistemología, en la epistemología jurídica, gracias, va a aportar cuando se va a tocar el tema de las prelaturas. ¿Qué significan las prelaturas? A ver, nosotros en la ciudad
en el departamento de La Paz tenemos una prelatura al lado de lo que es la diócesis del Alto. Es la prelatura de Corocoro. Si a alguien le interesa, puede revisar algún documento sobre eso y verá que va a encontrar hartas formas de legislación. Sin ir más allá, lean el famoso derecho de pernada que ha pasado en Bolivia hasta por los años 80. El abuso de la iglesia, ¿no? Pero bueno, volviendo a la decisión del Concilio de Trento, ¿cómo aporta? ¿Por qué aporta? Porque es la primera vez que ya muestra cierta actitud de apertura y de escucha de esas escuelas teológicas que ha habido, de esas escuelas que hablaban del 400, del 500. Y se sumerge, jóvenes, en la idea de un pluralismo jurídico dentro de la teología. Imagínense, estamos hablando siglo XVI. En ella, por ejemplo, se van a preguntar el tema de la revelación, ¿no? Y en latín había una famosa palabra que justamente es el in libris scriptis et sine scripto traditionalibus. ¿Qué significa? Los escritos responden también a las tradiciones que no fueron escritas. Por eso les decía que les decía exacto que el conocimiento reposa en ese tipo de cosas. Y la pregunta va a ser, ¿cuál es la relación entre la escritura y la tradición? ¿Cuál es? ¿Cuál es esa relación entre la Aymara actual y la tradición? Los lingüistas tendrían que respondernos, porque si, a ver, imagínense, vamos a un problema jurídico en el tema de la Aymara. Acá yo calla walik eosatawa, dice, ¿no? O eosawa callo calla, dice. Ah, no, este me ha discriminado la ley 045, cara. Ah, ¿cuál es pues ahí la relación entre la escritura y la tradición? Buena pregunta epistemológica. Pero no entiendo, me dirán, no entiendo. Fácil. La tradición, ¿qué te dice? Nunca se han enojado cuando decían queosas, por lo menos. Por lo menos en los campos era algo normal. Hasta que ha llegado el 2009, el 2006, alguien que dijo que se iba a quedar nos hemos venido a quedarnos 1000 años, dijo, ¿no? Alguien. Y ha puesto el tema de la discriminación y el racismo. Y ahí ha salido a aflorar más estos temas. Entonces, la cuestión es, ¿qué tan viable es? ¿Qué tan aplicable es? Y esos temas que estoy mencionando en este momento, ya se ha discutido en el Concilio de Trento. Por eso esa pregunta que te dije, ¿no? ¿Cuál es la relación entre la escritura y la tradición? Muchas veces la escritura es individual o subjetiva. Y además de eso te pregunta, en esa época estaban los protestantes, si no se acuerdan bien, ¿no? Ya estaban a flor de piel el luteranismo, el calvinismo y demás. Y decían en ese tiempo, el problema son las tradiciones que pertenecen a esos grupos que no dejan vivir en armonía. Entonces se presentaban más problemas. Y en este concilio van a tratar esto. ¿Qué elementos hacen ser a una tradición? ¿Qué elementos? ¿Cómo hacemos que la tradición siga vigente desde la escritura? Por eso me llamaba la atención cuando dice, ¿no? El Estado declara como principios filosóficos Amasúa, Maquella, Mayuya, ¿no ve? Ese es un ejemplo que se relaciona ya dentro de la epistemología. Si lo tomamos de manera seria, ¿no?
Pero bueno, me alargaría más. El Concilio de Trento es una cosa que apasiona porque les tendría que hablar en este momento, por ejemplo, el tema de las celebraciones, del famoso credo niceno constantinopolitano. Les tendría que hablar de qué libros son sagrados, de qué libros son sagrados. Les tendría que hablar del tema que es bien jodido, perdón por lo que dije, del pecado original. Y lo toman como un decreto dentro de la iglesia. El tema de aquí, jóvenes, este concilio, ¿por qué les hablo? Porque es donde se ha establecido el tema de los sacramentos. De esos sacramentos que creo que, a ver, si mal no recuerdo, son 7, ¿no ve? Número completo. Y además se toma un hecho social. El tema de la peste en Bolonia. El tema de una gran peste en Bolonia. También se habla del tema de las sucesiones papales, que es un tema, otro tema jurídico, que responde, no sé si han oído esta palabra, al derecho canónico. Bueno, seguiría más, pero mejor la paro, porque voy a querer desbochar todo y ya debe dar hambre, ¿no? Muchas gracias, Santos. Es una alegría escucharte y también aprender a la par. Creo que ya con una pregunta más cerramos del grupo de WhatsApp de la conferencia, o con 2 preguntas, ¿no? ¿Cuál es el estatuto epistemológico del derecho? ¿Cuál es el estatuto epistemológico del derecho? Y después la otra pregunta, ¿no? Que creo que es muy importante, al menos en primer año de derecho, y ya pues cuando uno termina derecho en filosofía del derecho, pues el derecho es ciencia, ¿no? O el derecho es una ciencia, o se trata más bien de una simple tecnología. Entonces, yo creo que con esas 2 preguntas nos cerramos la conferencia y pues mi estimado Santos, cuando tú quieras, ¿no? Está apagado tu micrófono, Santos. Lo primero que hay que tener en cuenta, bueno, yo soy una persona que reflexiona desde la filosofía como desde la antropología, muy ligado a las ciencias políticas, ¿no? Y a la educación. El tema que aquí yo considero fundamental, y para hablar de los estatutos, es que hay que ver que primero que el derecho considero que no se centra en postulados como la doxa, sino se centran en postulados que son netamente científicos, considero yo, por lo menos lo veo así desde mi visión profesional. Pero esos postulados científicos no son pues ajenos a una reflexión individual que pueda tener el sujeto. ¿Ya? Y además de eso que hay que tomar en cuenta que no sé si ustedes en la que han tocado el tema de la epistemología del derecho, ¿ya? Que también es una rama de la filosofía, el cual tematiza el tema de la verdad. ¿Ya? ¿Para qué? Porque el tema de la verdad se lo toca en el sentido de que nosotros tenemos que justificar y hacer ciencia desde un saber. Y ustedes tratan de justificar un hecho jurídico a partir de un saber. Por eso se habla de epistemología del derecho. Entonces, ustedes, profesor, me dirán, ¿y eso qué tiene que ver? Tiene que ver en el sentido de que ustedes llegan a examinar factores que justamente van a determinar el origen del derecho. ¿Y cuál va a ser? Definir un objetivo a partir de un objeto. ¿Ya? Y eso no está alejado, sino todo lo contrario. Está vinculado la reflexión al concepto de ley. En ustedes, por lo menos, es la forma como se debe entender. Y la epistemología, jóvenes, trata de situarse en ese tipo de naturaleza, dándole de alguna manera un génesis, ¿ya? Y eso trata de transuntarlo a una validez tanto individual como colectiva. Por eso les decía, y vuelvo a recalcar, la epistemología jurídica fundamenta, te ayuda a fundamentar, te ayuda a generar un método científico
te ayuda. Para eso hay que entender muy bien la orientación que tú le vas a dar. ¿Dónde estás ubicado? ¿En qué dimensiones estás? ¿Ya? ¿Cuál es tu compromiso? He ahí la importancia. De esa manera vamos a poder llegar a entender que el sujeto epistémico define un método y produce conocimiento a partir de ahí de manera eficiente, lo que para mí es tomado como objetivo y es más válido y verdadero. Eso, mi estimado querido, a la pregunta, agradezco. También para José Sajama. José, si lo puedes abrir tu micrófono. Otra pregunta, tu estudiante, pues ahí, ¿no? Volviendo a la investigación que hizo José, ¿cómo aplicó la epistemología en su investigación jurídica? José, ¿lo puedes saltar tu micrófono? Por favor. A ver, creo que está entrando de vuelta José. Entonces, José, la pregunta, lo puedes saltar tu micrófono, ¿cómo aplicó la epistemología en su investigación jurídica? Hola, José. hola. Hola, Bueno, hola. muchas Hola. gracias. Perdón, ahora estoy sin cámara. Muchas gracias a Santos. Creo que tiene mucha razón en muchos de los conocimientos que él ha manifestado en relación justamente a este tema que tiene que ver propiamente con la característica propia de lo que es la epistemología, ¿no? Y de hecho sí tiene toda la razón al manifestar obviamente que la epistemología, pues, por un lado está en un plano de búsqueda de la verdad, y es justamente, es muy interesante cuando él hace esta noción, y me recuerda mucho a un texto que había leído hace muchos años, que era esta falsa dicotomía, ¿no?, que existe entre la investigación cualitativa y cuantitativa, que tiene que ver justamente con el enfoque que hoy en día se trabaja en relación, ¿no? Es decir, hoy en día en procesos de investigación, como las que estamos viviendo ahora, por ejemplo, se habla mucho sobre el tema de lo que tú como investigador debes anclarte en un enfoque de investigación, y esto tiene que repercutir en que tú o sigues un método con características cuantitativas o sigues un método con características cualitativas, ¿no? Y ahí entra de por medio el proceso de la investigación de la epistemología, que, bueno, como Santos ha mencionado, aunque en algo sí yo puedo ser un poco crítico con Santos, pero eso no sé, eso ya también él lo verá, es que en una investigación científica no existe la neutralidad, ¿no? De hecho, todos nosotros estamos sujetos a una condicionante, a un antecedente. Como él decía, ¿no? Mencionaba, tenemos un lente que estamos puestos dentro de nuestra realidad, con lo que vamos a mirar la vida más o menos característica que nosotros tenemos. ¿Eso qué quiere decir? Cuando Santos hacía mención, por ejemplo, a la norma, o hacía mención justamente al proceso del dictamen, de la visión que va a tener el juez frente a un veredicto que él va a determinar si este veredicto es falso o verdadero, y al mismo tiempo cuál va a ser el criterio que él va a tener, si va a ser más científico o menos científico, o digamos directamente no científico. Ahí es una cuestión muy interesante, ¿no? De hecho, hay algo que hoy en día se está comenzando a trabajar, pero que aún todavía no he tenido la oportunidad de revisar de manera a detalle, que es justamente la epistemología constitucional. Es decir, se comienza a hablar hoy en día cómo es que las constituciones políticas del Estado en todas partes del mundo están comenzando a trabajar sobre la idea de la concepción de epistemología. Y ahí es donde hay una crítica fuerte, ¿no? O sea, por un lado tenemos a la epistemología como una concepción de la filosofía de la ciencia, que va a ser una postura en torno a lo que es la epistemología. Por otro lado, justamente lo que va a decir propiamente
Santos, que la epistemología va a asumir un camino, un método, es decir, se va a transformar en un método, aunque algunos lo van a llamar incluso paradigma. Por el caso Pablo Páramo, por ejemplo, va a establecer esta línea más o menos, y por otro lado va a establecer, como ya también menciona Santos, justamente esta ontología o la noción que se va a tener sobre la realidad. Y ahí es muy interesante lo que dice Santos. Efectivamente, ahí yo quisiera ser un poco humilde en esta situación. Yo no he trabajado epistemología jurídica como tal, ¿no? Eso hay que tener un poco claro, ¿no? O sea, yo no estoy trabajando la epistemología. Lo que yo sí estoy tratando o he tratado de trabajar como esta primera noción es el concepto de episteme. Y el concepto de episteme, en este sentido, debe entenderse no solo como un conocimiento, sino también puede radicar en la idea de un saber que establecen determinados procesos de costumbres. Y ahí es donde me voy a hacer la crítica a lo que hoy en día sucede con la epistemología, ¿no? Cuando nosotros muchas veces hablamos de la epistemología, hoy en día hablamos la epistemología desde un enfoque. ¿Cuál es tu enfoque epistemológico? Ustedes a un futuro, todos los que nos están escuchando, cuando ustedes realicen procesos de investigación o muchos de ustedes se animen a hacer tesis, por ejemplo, cosa muy rara en la carrera de Derecho en la Universidad Pública del Alto, y de hecho no solo en esa universidad, sino en todas las universidades del sistema universitario, específicamente la carrera de Derecho, que prefieren irse más por el lado de la norma, de los exámenes de grado, pues mucho escucho a los profesores decir, ¿cuál es tu enfoque epistemológico? ¿No? Y justamente este enfoque epistemológico, como les decía, en esta falsa dicotomía entre lo cuantitativo y lo cualitativo, pues justamente repercute en esta idea de que ¿en qué nos tenemos que amparar? Y ahí viene la idea de la realidad. ¿Cuál va a ser la realidad de investigación que nosotros vamos a tener frente a la construcción que nosotros vamos a hacer sobre nuestra mirada al mundo, digámoslo algo así, objetivo? Es decir, nosotros como sujetos estamos, por eso ahí estaba en contra un poco de Santos, que esa idea neutra, desde mi punto de vista, no es factible. ¿Por qué? Porque justamente nosotros, querramos o no, estamos anclados a usos y costumbres, valores, formas de vida, etcétera. Y el juez en un momento determinado para dictaminar algo, igual va a estar anclado a algo, ¿no? Recordemos un caso muy paradójico que ha comenzado a tener muy fuerza estos últimos días, que es el caso del bebé Alexander, por ejemplo. Tú ves ahí el dictamen de una jueza que va a determinar que efectivamente es culpable, pero por otras características por las que se van a dar, otros hechos que en derecho diríamos que es fortuito, va a establecer claramente, por ejemplo, que a partir de lo que la señora jueza iba a compartir bebidas alcohólicas, etcétera, se ha establecido otro parámetro, un nuevo tipo de conocimiento, un conocimiento externo a la realidad jurídica, y es muy importante comprender ello, que ha determinado necesariamente a dictaminar una nueva visión de lo que va a ser el juez. En ese sentido, la epistemología, como lo dice específicamente Santos, es la correcta, tiene toda la razón. Obviamente existen aún muchas críticas porque también existen visiones de comprender la epistemología desde otros enfoques, como dice Santos. Hay algunos que lo van a ver como una filosofía de la ciencia, otros que lo van a determinar específicamente como un método, otros en torno a la ontología, en torno a comprender qué es la realidad, y ahí sí, Santos tiene toda la razón. O sea, es imposible encontrar la verdad, es muy difícil encontrar la verdad, pero en el plano de lo que sucede de los pueblos indígenas originarios, que es ahí ahora sí para responder a la pregunta, hay pues una paradoja muy interesante, ¿no? Y en eso también concuerdo con Santos que la construcción de la Constitución Política del Estado del año 2006 al 2008, que se lleva a la Asamblea Constituyente, y es muy interesante porque si ustedes alguna vez quieren revisar el origen de la Constitución Política del Estado, pues necesariamente tendrían que revisar los archivos de la Asamblea Constituyente, que todos ellos se encuentran en la vicepresidencia. Y pues ahí es bien interesante cómo se discute, por ejemplo, el concepto de vivir bien, que ya otros
autores, incluso muchos más antiguos que de los de la Constitución que plantean. No me acuerdo el nombre ahorita, tal vez Santos sí se puede acordar, que es docente actualmente en la universidad, creo que es docente en la carrera de sociología, no me acuerdo el nombre, se me fue, pero él es quien dice, ¿no? Es la idea del summa camaña, la que estamos trabajando, la idea del vivir bien, ¿no? Y él manifiesta, ¿no? Junto con Alison Spenik y otros manifestantes, que esta idea del vivir bien justamente nace en el momento en que entre el padre y la madre, cuando los hijos se casan, dicen, ustedes van a vivir en familia, ustedes van a vivir bien. Y desde esta connotación es un primer trabajo que va a comenzar a trabajar ya el Estado plurinacional, la idea de vivir bien. De hecho, en su texto, El Ayllu y la territorialidad, habla justamente ya sobre estas nociones de la idea que se han trabajado en el 2004, ¿no? Pero Aristóteles también trabaja más o menos una característica de lo que es la idea de vivir bien. Y si uno revisa los textos constitucionales, cuando se comienza a trabajar justamente sobre los principios en los que se va a basar la constitución política del Estado, pues ahí uno va a anclar y va a tener una realidad de la idea ideológica. En eso estoy totalmente de acuerdo con Santos, cuando Santos manifiesta, ¿no? Y dice, en un plano de investigación científica, lo ideológico no debe intervenir. Específicamente ahí tiene totalmente toda la razón. Es decir, que por método nosotros tenemos que separarnos específicamente del objeto y pues obviamente al margen de yo tener el sentimentalismo de mi visión indianista, catarista y por ende el nacionalismo aymara, eso no quiere decir que me he centrado en el proceso de investigación en el que yo he realizado, anclarme en una de estas corrientes, ¿no? De hecho, hago una crítica justamente a toda la visión de lo que es el Estado plurinacional y su idea de la construcción sobre la idea del vivir bien, pero por otro lado, también manifiesto en que, justamente retomando esta nueva idea, ¿en qué se basa el juez? ¿Cuál es esta visión que va a trabajar el juez? Este juez de las AYOCs, las autoridades indígenas originarias campesinas. ¿En qué se va a anclar? Y ahí, por eso es que yo les decía, cuando este último trabajo de campo que estoy comenzando a realizar hay un tema, para darle respuesta a la compañera, hay un tema sobre el tema de los pueblos indígenas, ya amparado por la Constitución Política del Estado en sus artículos 3, 5 y muchos otros artículos más que podemos mencionar en temas sobre las autonomías indígena originaria campesinas. Pero hay un problema de fondo muy interesante. La construcción de la visión de esta justicia recae por un lado. Una primera aproximación a un tipo de verdad es: los pueblos indígenas originarios dicen, la palabra de las autoridades mayores tienen la verdad. Ya, eso es lo que yo he podido vivir en este proceso, que se van a anclar en la nueva Constitución Política del Estado, en el que van a manifestar los propios pueblos indígenas originarios, justamente esta región del altiplano, que es Curahuara de Carangas, que van a manifestar que es la palabra de las personas mayores que tienen la verdad. Mientras más mayores son las personas, mientras mucho mayor sean estas personas, su palabra es la verdad. Frente a ello, tenemos otra realidad, que es una realidad un poco muy interesante, que me llama mucho la atención, que es el sindicato agrario. Recuerden ustedes muy bien que debido a todos estos problemas que han suscitado en el país, pues el tema agrario en el tema boliviano, después de la revolución del 52, va a manifestar necesariamente un tipo de construcción en torno a lo que va a establecer propiamente la creación de un tipo de derecho positivo. ¿Qué es lo que sucede? En eso estoy muy de acuerdo. Cuando hablamos, por ejemplo, de la época colonial, muchos autores hoy en día, en la actualidad, hacen como que una crítica mal hecha a lo que es la época colonial. Como les decía, en el periodo colonial, cuando se establece el derecho indiano y por ende la construcción de la idea de los sujetos, hay sentencias en Sica y también en el Archivo de la Paz que hablan que los pueblos indígenas
han utilizado el derecho positivo, si ustedes quieren llamarlo así, es decir, establecidas por norma, en donde van a establecer claramente políticas que tengan que ver con sus usos y costumbres. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. He revisado algunos documentos, por ejemplo, en Sica Sica, en donde manifestaban que por tema de derecho agrario, vámonos al tema del derecho agrario, en donde habían manifestaciones que hablaban que estaban en juicio por temas de AINI, que una persona X no ha cumplido. Entonces, ¿qué tiene que ver esto? Justamente con esta intromisión al derecho positivo. Es decir, y es la crítica que yo hago justamente a la Constitución Política del Estado. O sea, la Constitución Política del Estado en su artículo 3 señala: el pueblo boliviano está conformada por las bolivianas y los bolivianos, coma, los pueblos indígenas originarios, coma, los interculturales y los afrodescendientes. Si ustedes revisan este artículo 3 de manera literal, es como decirte, yo la primera pregunta que me hago, quiénes son parte de la nación boliviana? ¿Quiénes son las bolivianas y los bolivianos? Y si hacemos una separación, ¿a quiénes se consideran pueblos indígenas originarios? Por otro lado, tenemos a los interculturales, que antes eran llamados los colonizadores, y por otro lado, los afrodescendientes. Entonces, si tú te pones a analizar un poco a detalle, aquí hay pues una problemática bien interesante, ¿no? Y justamente tiene que ver con esto. O sea, es decir, todo lo que se ha generado hasta ahora sobre temas de derecho, en este caso, van a quedar atrás en un vacío jurídico, porque hay una palabra de los mayores, que es algo muy, no voy a decir que es nuevo, pero que se ha dado mucho valor a las características es que las personas mayores, los ancianos que miran las arrugas no sé, de los que miramos las arrugas de los abuelos que leen las piedras, ellos son los que tienen la verdad porque son mayores frente a procesos de construcción, y miren cómo es esto, de sociedades que están comenzando a tomar entre aymaras y quechuas. Obviamente esto se repercute a todas las naciones indígenas originarias, que repercuten en retomar ideas de conceptualización, en comprender cómo es que también se está construyendo la visión, o cómo es que el aymara quechua y sus autoridades indígenas están comenzando a construir y a diferenciar entre lo que es el derecho positivo institucionalizado con el derecho agrario o con los sindicatos agrarios, frente a estas palabras, ¿no?, que toman las autoridades indígenas, que también dicen la palabra de los mayores vale, ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, yo estoy en este proceso de interrogante que, como les digo, por el tema de la construcción de la epistemología como tal, ahorita no estoy todavía yo aterrizando en una cadena de la epistemología en tanto como estudio del conocimiento frente a la idea de un tipo de verdad. No estoy haciendo eso y tampoco lo estoy tomando como método, pero sí estoy tomando lo epistémico en tanto que es el conocimiento originario que va a establecer a entender el saber de algo. Es decir, hay un saber que ya se está afirmando, que igual está anclado en otras concepciones, pero que es una idea que se establece como un tipo de realidad. Un tipo, porque no es la realidad. Entonces, vean ustedes, el panorama es complejo para los pueblos indígenas desde mi punto de vista, ahí sí entro con mi punto de vista, pero que creo que es muy importante comenzar a entender. Por eso les decía que la materia de filosofía del derecho en las universidades, en todas las universidades a nivel general, se estructuran bajo estas dimensiones, ¿no? Es decir, es una suerte de una historia de la filosofía del derecho en donde dicen qué es la moral y qué es la ética, que son las bases fundamentales o las fuentes principales, la moral y la ética para comprender la filosofía del derecho, sí, y por ende a partir de eso comprender el conocimiento en tanto conocimiento método, en tanto conocimiento de la realidad o en tanto o visión de enfoques que se están estableciendo. Entonces ahí vean, el panorama es complejo, ¿no? Y en eso toda la razón, una definición de epistemología en la actualidad, pues creo que llevaría, como más o menos escuchaba Santos, llevaría mucho tiempo establecer esta línea porque implica necesariamente comprender varias características. Una definición de epistemología del derecho
o epistemología jurídica técnicamente es ambigua, no es uniforme, no hay una totalidad, pero sí hay, como dice los propios trabajos de investigación del profesor Páramo, que me llama mucho la atención, que es justamente estas dicotomías entre lo cualitativo y lo cuantitativo, que van a ser los enfoques de investigación y van a establecerse los paradigmas epistemológicos a partir de esta construcción, ¿no? Es en tanto que podría decirles, y bueno, con esto yo me despido con todos ustedes, y bueno, he escuchado muy atentamente y muchas gracias a Santos. Voy a tomar en cuenta estos textos de este autor, de este arqueólogo, que me parece muy bien, excelente, muchas gracias. Y bueno, Lenin, otra vez a ti felicitarte por esta actividad, que es algo que entre los estudiantes de la carrera de Derecho, por lo menos en la generación en la que yo he estudiado, no existía, y creo que eso es muy bueno porque ayuda a ampliar el conocimiento de las demás personas. Bueno, y muchas gracias y saludos, Santos, y a todos los compañeros. Que tengan una buena tarde. Muchas gracias, José, muy amable y por aceptar la invitación y por darnos el tiempo, ¿no? El tiempo. Y de vuelta de mi parte y del centro, pues muchas gracias por compartir su conocimiento. Mi estimado Santos Diamantino, te comento que hay muchas preguntas y las tres preguntas más importantes, las tres primeras que han hecho, te lo leo y con eso cruzamos. Me gustaría cerrar esta intervención porque ya, como bien saben, hay también responsabilidades familiares. No obstante, me quisiera ir con esto, sugiriendo también, es posible ser neutro, ¿no? O sea, tampoco vamos a meternos en otros ámbitos. Si uno quiere ser científico, es importante darse cuenta que no es bueno la inclinación a ningún lado, porque la idea de un científico es crear objetividad. Y para ello, sugiero, si es que ustedes quieren, revisar los textos de Mario Bunge, por ejemplo, el libro de Ética y Ciencia, o de Adela Cortina, que es otro texto, que es Ética sin Moral, se llama, si se puede anotárselo, o de Yaritza Ferrer, que es Historia de la Ciencia, que son textos que de alguna manera te van a mostrar el tema de la neutralidad. El mismo autor francés quiere La ética y la vida, que también es un texto muy importante, y termino con Miguel Quintanilla, que tiene un texto que se llama El mito de la neutralidad de la ciencia. Por un lado, pueden revisarlo, ¿ya? Y van a ver que sí es posible esto, ¿no? Y no en vano estoy diciendo que no se puede no ser neutral, ¿ya? Por un lado. Y por el otro lado, les voy a dar una idea para cerrar, una idea que a mí me ha costado particularmente entenderla. La ciencia solo debe estudiar la realidad, jóvenes, pero no decirnos qué hacer. Eso, el qué hacer, los le vamos a dejar a la política, ¿ya? A eso. Y si no me entienden esa parte, hay que leer pues, a Maquiavelo. Maquiavelo justamente va a hablar de esta concepción en su aspiración por una ciencia libre de valores en ese mundo contemporáneo. Ahora, si les parece muy abstracto, les sugiero una película. Cuando Nietzsche lloró, se llama. Cuando Nietzsche lloró. Bueno, es una película alemana y está muy bien hecha. Es un diálogo con el doctor Breuer. Les sugiero. Van a ver cuál es la actuación de Nietzsche. Van a ver, y luego si nosotros nos vemos, me pueden escribir aquí con Lenin y podemos charlar en otra oportunidad. Yo siempre estaré abierto y les agradezco y un abrazo inmenso a todos. José Sajama sigue siempre adelante, es un muchacho muy ligado a estos temas del indianismo, del catarismo y demás. Hay que seguir adelante, siempre adelante. Saludos y abrazos para todos. Gracias. Muchas gracias, mi estimado Santos, pues de vuelta de mi parte y también del centro y de la carrera de Derecho, en agradecerte por darnos el tiempo, por hacernos reflexionar.
Ya, ¿no? Y pues de vuelta, muchas gracias. Y algo rescatando, ¿no? De lo que comentaste, creo que de Kirchmann, pues que era un fiscal alemán, ¿no? De Berlín, si no me equivoco, pues planteó, ¿no? Que el derecho no es ciencia. Entonces, esto pues dio un dolor de cabeza a muchas facultades de derecho del mundo, ¿no? Incluso ahí la Universidad de Uppsala, ¿no? Trabajó en este campo muy fuerte. Pero después vino el profesor Karl, ¿no? Karl, que justificó esto, que el derecho sí es ciencia. Entonces, en base a eso, pues, son temas que de alguna forma en algún momento se tiene que discutir, ¿no? Y más aún en la carrera de Derecho de la UPEA o otras carreras de Derecho del mundo. Entonces, y hoy nos has dado una reflexión, luces, incluso nos has recomendado, ¿no? Una película que pues creo que hay que mirarlo también de esa forma. Es una forma de aprender, ¿no? De aprender también. De vuelta, muchas gracias Santos, muchas gracias José y un fuerte abrazo a la distancia. Pues será en otra oportunidad, ¿no? Para también poner temas en debate, ¿no? Temas en la mesa. Hasta luego. Y también agradecer a todos los participantes, ¿no? Por sus preguntas y pues por darse el tiempo. Y buen provecho para los que no han almorzado todavía. Hasta luego. Hasta luego, Lice. Hasta luego, Licenciado. licenciado. Muy Hasta interesante luego. la clase.